Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de bienestar, hablamos de salud, tocamos los diferentes temas que involucran, pues obviamente, el bienestar de usted y de los suyos. Me complace saludarlos, soy Mayo Velosa y muy contenta de ingresar a sus hogares. Quiero invitarlos a que también nos sigan en las redes sociales. En Instagram nos encuentra como @teleamigatv. También puede ingresar a www.teleamiga.tv. Ahí puede encontrar no solamente nuestra señal en vivo en tiempo real y seguir todos nuestros programas, sino que también puede encontrar artículos interesantes de nuestra programación que van a ser muy interesantes para usted y le van a gustar. También lo invitamos a que nos siga en YouTube, ahí en la aplicación busquen la lupita canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones de todos nuestros estrenos y siga la lista de reproducción de Salud para Todo para que comparta nuestros contenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que no solamente nos interesa a los ciudadanos en general, que tiene que ver con nuestra salud, que tiene que ver con el bienestar de toda la comunidad y de nuestra sociedad en todo el mundo, y es la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad, por supuesto, en los procesos empresariales. Vamos a conversar sobre este tema. Fíjense que la sostenibilidad ambiental implica también todo un equilibrio entre todo lo que es el desarrollo económico y también esas prácticas que son responsables y que cada vez son más las empresas las que le están adoptando. En los últimos años ha estado impulsándose con mucho más fuerza y Fenalco Solidario está con nosotros hoy para hablar de este tema, para hablar de cifras, para hablar un poco sobre el panorama que tienen nuestras empresas en torno a este tema. Así que le quiero dar la bienvenida a Sandra Sierra, quien es directora ejecutiva de Fenalco Solidario, para que sea ella quien nos cuente justamente sobre todo este tema. Bienvenida, Sandra, aquí a Salud para Todo. Gracias por estar acá. Súper feliz de estar en este espacio, May, y sí, la sostenibilidad es un tema bien interesante, que ha evolucionado bastante en el tiempo y que yo creo que va a marcar la agenda de los países, de las organizaciones por muchos años. Entonces es un tema que hay que trabajar, que hay que tratar, pero lo más importante es que ese tema de sostenibilidad empieza de manera individual. Eso es verdad, desde casa podemos hacer pequeños aportes que vayan sumando muchas manos y poco a poco vamos haciendo un ambiente mucho más equilibrado, más sostenible. Nuestro planeta lo pide a gritos, eso no es carreta, las cifras lo dicen claramente, el cambio climático, todo lo que está pasando en el mundo, pues requiere no solamente de acciones puntuales de las empresas o las industrias, sino también a nivel personal. ¿Qué es la sostenibilidad, Sandra? ¿Qué es sostenibilidad ambiental? Esa palabra la escuchamos, pero mucha gente no está familiarizada. ¿De qué se trata? Bueno, sostenibilidad es todo ese equilibrio que deben tener las organizaciones dentro de lo económico, dentro de lo social y dentro de lo ambiental. Anteriormente, digamos que si nos devolvemos, Sí. digamos que uno de los términos que más escuchábamos era la filantropía. Después, y la filantropía era como ese actuar generoso por el otro, por el ser humano, pero se quedaba corto. Entonces no era suficiente, había que dar un poco más. Después comenzamos con el término responsabilidad social, que eran acciones que contribuían desde lo social o desde lo ambiental. Pero hacía falta un componente que era muy poderoso y es lo económico. Entonces la sostenibilidad lo primero que busca es que esas generaciones futuras que van a llegar o que ya están también puedan tener un equilibrio social y ambiental y que desde la parte económica las organizaciones también tengan una viabilidad financiera. Porque a veces lo que hacían las organizaciones es que tenían acciones aisladas del core del negocio y la sostenibilidad hace que se vincule y se articule todo. Entonces hoy la sostenibilidad es un término que venimos conversando y venimos dialogando, pero con una proyección a largo plazo, que las organizaciones entiendan que esto no es una moda, que no es algo ligero, light, capricho, no, es un tema, y seguramente ahora lo vamos a hablar más adelante, es un tema tan profundo que es lo que va a permitir la viabilidad de los negocios en el futuro. Muy importante, además que mira que cada vez vemos más emprendimientos, incluso pequeños comerciantes que se dedican a hacer sus bolsas biodegradables, a hacer pequeñas acciones para contaminar lo menos posible. Podríamos hablar quizás que nos des un panorama de cuáles son esas industrias, esas empresas que tal vez son más susceptibles de contaminar.
Yo creo que todos los sectores tienen una mayor o menor incidencia, es decir, puede ser que una empresa de servicios que no tenga un proceso de transformación diga, yo soy ajeno a esto, pero tiene un impacto porque los colaboradores se tienen que movilizar y el movilizar a veces no lo hacen con transportes que sean adecuados. Entonces, todos los sectores, es más, como individuos, todos tenemos un impacto con el medio ambiente, es decir, no hay nadie que se escape, todos nos debemos al medio ambiente. En mayor o menor medida. Exactamente. Y claro, hay sectores, obviamente, que tienen un mayor impacto porque seguramente tienen que extraer recursos naturales, hacer transformaciones y obviamente ellos tienen que, digamos que sus políticas tienen que ser muy fuertes para poder contribuir o mitigar ese impacto que están teniendo a nivel ambiental. Entonces, por ejemplo, minería. Por ejemplo, minería, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con agroindustria, por ejemplo. Okay. Pero gracias, digamos que a todo este nuevo nivel que hemos venido, esta conciencia, pues también vienen cosas nuevas, que es la economía circular. Entonces, por ejemplo, algo bien interesante y es como la agroindustria, que pues puede tener muchos residuos, se van incorporando esos residuos nuevamente en procesos industriales para incorporarlos y evitar esos desechos y evitar la contaminación. Entonces creo que sí, hay varios sectores, pero lo lindo de este proceso es ya lo consciente que vamos generando, esa conciencia que vamos generando en los sectores para avanzar. Claro que sí. Ese término que acabas de mencionar, Sandra, muy interesante e importante también definirlo. ¿Qué es economía circular? Porque la gente dice, bueno, hemos escuchado muchos términos, moda circular, por ejemplo, ya se ha involucrado con el tema textil, ahorita si quieres lo abordamos, pero ¿cómo se define esa economía circular y cómo se hace perfecta, o sea, realmente que funcione? Ok, la economía lineal, digamos que es la tradicional, a la cual hemos estado acostumbrados, es aquella economía lineal que extrae recursos, desecha, extrae recursos, desecha, o sea, no hay un retorno, ¿cierto? La economía circular nace como una iniciativa, de hecho, de una entidad que se llama la Fundación Ellen MacArthur, de hecho somos aliados de ellos, es una organización bien interesante y a través de una experiencia se crea un nuevo modelo donde básicamente su filosofía es evitar los residuos, es decir, cómo como sociedad podemos avanzar sin necesidad de tener que botar y desechar y cómo lo reincorporamos dentro de nuestro proceso. Entonces te lo voy a dar como un ejemplo, por ejemplo el sector llantero. Entonces el sector llantero tiene las llantas, todos sabemos que las llantas mal ubicadas, por ejemplo, generan un nivel de contaminación alto. ¿Cómo las podríamos reincorporar en un proceso industrial? Y ellos hacen un proceso bien lindo y es que hacen la trituración de la llanta, obviamente con mezclas de otros elementos, y eso sirve como combustible para los hornos de las cementeras. Entonces mira que un residuo que anteriormente podría no valer nada, una llanta desinflada, hoy es combustible y a su vez muchos otros procesos. Entonces volver a reincorporar, ¿a qué es lo que debemos llevar? A ser más eficientes, a ser más efectivos, a evitar los residuos, y si existe un residuo, cómo lo podríamos reincorporar en nuestro proceso o en el proceso de otra industria. Para mí es un modelo muy hermoso que creo que tiene una gran proyección en los próximos años en el país y que los empresarios también pueden minimizar gastos porque pueden aprovechar esos residuos para sus sistemas productivos, ser más eficientes y adicional a eso amigables con el medio ambiente. No, qué bonito. Además que conozco gente que es artista, son artesanos y agarran estas llantas, es un caso cercano, una persona que agarra llantas de bicicleta, esas llantas que a veces pues queda como tú bien dices, desechos completamente y los vuelve obras de arte, los vuelve obras de arte para alguna casa, fincas o lugares, pero obras maravillosas y hechas absolutamente todas en llanta. Es que yo creo que el mejor caso de economía circular, yo me río mucho, es las mamás de antes. Sí. Las mamás de antes eran perfectas en economía circular. Sí. No sabían que era economía circular, pero las mamás eran las adecuadas, todo lo organizaban, los empaques volvían y los guardaban, los reutilizaban y eso
mira que al final hacía que mucho más eficiente todo. Y además los niños, mamá, mañana tengo que ir vestido de no sé qué, y con reciclaje le hacían esos disfraces. Entonces siempre en casa, como lo decía aquí bien la directora de Fenalco Solidario, Sandra, es poder empezar desde casa a separar, porque la gente todavía no lo tiene ni claro. Ajá, Y todos cuánto los llevamos desechos enseñando sí, y a reparar. es cierto. Porque digamos que una práctica anteriormente era poder reparar las cosas, volverlas a organizar, Sí. darles un nuevo uso. Y eso yo creo que estamos volviendo a lo esencial. Creo que eso es lo interesante, que estamos volviendo a la naturaleza, a lo saludable, a cuidar el medio ambiente, y creo que estamos en un nuevo nivel como generación y como humanidad. Claro que sí. ¿Por qué en los últimos años este concepto de sostenibilidad ha cogido tanta fuerza? Digamos, en los últimos, no sé, 15 años para acá, es un concepto que se ha arraigado mucho más, hay una preocupación más latente. Realmente las noticias a veces no solamente bombardean a las personas con información, pero sí con cifras que nos preocupan. Animales en extinción, los problemas también con el cambio climático. ¿Por qué tantas empresas se están preocupando cada vez más por hacer cosas más sostenibles? Bueno, esa respuesta tiene como varios bloques, pero el primero, hay una presión más fuerte de la sociedad. Es decir, como ciudadanos y como sociedad ya observamos más, ya somos más conscientes, ya en el momento de comprar un producto miramos que ese producto cómo está, qué material es. Entonces creo que el nivel de conciencia y de información para acceder a productos o servicios es mayor. Las generaciones que vienen con una presión fuerte en los temas sociales y ambientales. Entonces, las empresas se han dado cuenta, y a través obviamente todas las redes sociales, sí, todo es súper rápido. Entonces hay una presión fuerte de usted qué está haciendo, cómo lo hace, usted por qué votó esto, usted a quién contrató, usted qué buenas prácticas tiene, usted por qué hizo eso, que hace que las organizaciones vayan entendiendo que esto es un tema de agenda importantísima del líder de la organización para que pueda perdurar en el tiempo. Lo segundo es que esto está asociado a la reputación. Entonces, dentro de los indicadores de reputación, hay una buena cantidad de indicadores que le apuntan al tema de sostenibilidad. Es más, si tú te fijaras en la historia, las crisis de reputación de las empresas estallan o por un tema ambiental o por un tema social. Entonces, sea por un tema de derechos humanos, sea un tema de derechos laborales, sea un tema de medio ambiente. Sí, entonces, es como neurálgico. Es muy sensible, es un tema demasiado sensible, y eso afecta a la reputación, y al final lo que la organización siempre está tratando de proteger, ¿qué es? La reputación, porque puedes construir marca muchos años, pero tienes una acción inadecuada con un proveedor o con un colaborador, y eso hace que la reputación pues ponga en duda la compra o la intención de compra de esos clientes o de esos usuarios. Entonces sí, se van teniendo más diálogos, hay más información, entonces tienes más acceso. Hace 15 años no teníamos tanto acceso a la información, había mitos. Yo recuerdo hace un tiempo que se decía que no, que lo del cambio climático, eso era falso, que eso no era verdad, eso para qué, eso son inventos. Entonces cada vez hay más cifras, cada vez hay más datos, y cada vez el nivel de conciencia aumenta más. Fíjate, un sector que me parece clave en lo que está diciendo acá Sandra, y es transporte. El sector transporte, ayer dábamos unas cifras justamente sobre temas de transporte, y es que cada vez se están comprando más vehículos híbridos y eléctricos. Cada vez se están preocupando ya porque los sistemas de transporte público sean eléctricos. ¿Y por qué el sector, digamos, ese sector es tan clave, digamos, en el tema contaminación? Y las industrias, los fabricantes se están preocupando ya cada vez más por este tema. A países donde usan la bicicleta 100%, aquí hay, incluso Bogotá es una ciudad que usa mucho la bicicleta. Sí, bastante. Sí, de hecho, pues, comparado con otros países, vamos muy bien. Sí, no, de hecho, comparado, por ejemplo, con Medellín, como la utilizan acá, es las obviamente... ciclorrutas son más. Sí, claro, además es que la México. Topografía también es distinta. Sí, de acuerdo. Pero entonces, volviendo al tema de los transportes, los transportes tienen un impacto importante en el tema del cambio climático. Entonces, al tener identificado eso, pues obviamente se busca más un transporte amigable con el medio ambiente. Y
ese nivel de conciencia pues lo van teniendo obviamente las empresas de transporte, pero también las organizaciones. Entonces ya vemos organizaciones, no es en vano que exista una organización grande con un volumen de colaboradores alto al lado o cerca de una estación del metro. ¿Por qué? De acuerdo, porque es sí. un tema. Entonces, cuando tú ya empiezas a ser consciente, mides tu huella de carbono, en este caso, mides la huella, puedes tomar decisiones y poder tomar decisiones mucho más acertadas, ¿cierto? Entonces el transporte es muy sensible, sin embargo se vienen incorporando nuevas acciones y estas generaciones pequeñas tienen el chip de caminar, el chip de la bicicleta, entonces nos vamos preparando para nuevos hábitos de los consumidores. Qué bueno, muy bien. Estamos conversando hoy una charla muy agradable con Sandra Sierra, quien es la directora ejecutiva de Fenalco Solidario, que nos está acompañando hoy para hablar de ese tema neurálgico importantísimo. Si usted es empresario, microempresario, está escuchando, importante esta información para usted. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todos. Estamos acompañados hoy de Sandra Sierra, directora ejecutiva de Fenalco Solidario, hablando del tema de sostenibilidad ambiental empresarial, cómo cada vez más las empresas están vinculando estos procesos para optimizar recursos, para aportar esa huellita, ese grano de arena a nuestro medio ambiente. Entonces, qué importante que usted se quede para escuchar este tema y también pues esclarecer algunas dudas en torno a esto. Sandra, hablemos un poco de nuestro panorama, Colombia. ¿Cómo está Colombia con ese tema de sostenibilidad empresarial, de esa responsabilidad de cara a otros países? Bueno, si lo miramos con otros países de otros continentes, todavía tenemos un recorrido importante. Obviamente Claro. hay países y continentes, Europa ha avanzado mucho más en ese nivel de conciencia. Creo que en la región, es decir, estoy hablando de América Latina, venimos liderando junto a otros países los procesos de sostenibilidad, especialmente los temas ambientales. Colombia siempre ha sido muy, digamos, muy receptivo en su política pública con los temas ambientales, ¿cierto? De hecho, hay una ruta de bioeconomía, hay rutas de muchos procesos que van a fortalecer. Ahora, yo pienso que en este país o en nuestro país el tema de la autorregulación funciona muy, es lo indicado, es decir, autorregular a las empresas más que la normatividad. Creo que tenemos que generar es una cultura a nivel empresarial, aumentar los incentivos, motivar a las organizaciones y eso va a permitir que obviamente avancemos más en estos temas de sostenibilidad, educarnos más también, porque a veces escuchamos los términos y no logramos profundizar. Entonces, interesante que los gerentes, los emprendedores, los líderes, pues escucharon bioeconomía, escucharon economía circular, qué será, dónde puedo aprender. Hay muchos espacios que no tienen realmente un costo y que le van a generar muchos beneficios a la organización. Creo que todavía nos falta, sin embargo, no se puede, pues obviamente, desconocer lo que se ha venido desarrollando. Nosotros presentamos un informe al 2022 con las cifras más relevantes y vemos empresarios ya haciendo procesos de medición de huella de carbono, haciendo estrategias de mitigación, estrategias de compensación, ya tienen informes de sostenibilidad con estándares internacionales, es decir, hay cosas espectaculares, pero sí hay algo que debemos hacer y es que los empresarios son tímidos en contar las cosas que hacen en sostenibilidad. Entonces hay que volver a la esencia, que las organizaciones cuenten lo que están haciendo. Hay como un miedo de contar que somos empresarios socialmente responsables y realmente hay que hacerlo por muchas razones. Una de ellas es porque lo hace, yo no conozco una organización que no lo haga, todas tienen, obviamente en mayor o en menor medida, pero hay que compartirlo. Dos, para que aprendan otros. Si yo tengo una muy buena práctica, como la mencionaba ahorita, en un sector como el llantero, que es rico porque otras empresas del sector van a aprender. Tercero, porque se abren diálogos con los grupos de interés. Entonces, en la medida que yo cuento, no solo lo bueno, sino también los desafíos que tengo como organización. Porque una organización, cuando trabaja en temas de sostenibilidad, es una organización, no es que sea perfecta. De acuerdo, sí. Eso no existe. Es una organización consciente.
Y ahí lo que buscamos es que la organización sea coherente, transparente, que tenga diálogos con los grupos de interés, que piense, actúe de la misma manera, y eso es en el tránsito en que estamos. Claro que sí, que sea coherente. No hay empresas perfectas justamente porque obedece a procesos. Así Y a es. medida que va surtiendo esos procesos, pues hay nuevas metas, sí, ninguna empresa pues se mantiene como en el mismo nivel siempre. Así O es. sube o se acaba, pero algo pasa. Algo pasa. Exactamente. Porque, por ejemplo, un sector que me llama la atención, en el que estuve inmersa muchos años en mi carrera, es el tema de residuos sólidos. El tema de contaminación por residuos sólidos, sobre todo en las regiones, por ejemplo, Bucaramanga, tiene un problema muy grande con el relleno sanitario porque pues ningún municipio quiere el relleno en su municipio, ningún alcalde se quiere hacer responsable y el que hay recibe pues de todas partes. Y pues ya digamos que llegó un punto en el que pues no hay compostaje, ya como que se sobrepasó un nivel. Digamos, en esos casos hay que buscar como, digamos, descentralizar un poco el tema de cómo se manejan los residuos en Bogotá y llevarlo a las regiones para fortalecer esa parte. No dejar solo que los alcaldes lo hagan, sino que también a nivel central se puede asesorar en las regiones y lograr que haya como mayor sostenibilidad en ese sector. No sé qué le está haciendo falta al tema de residuos. De hecho, yo ¿qué podríamos hacer? Hace poco estuve en Bucaramanga y precisamente llegué y fue lo primero que me dijeron. El relleno. No, me senté y me lo contaron. El Carrasco. Me contaron, sí. Yo pienso que deberíamos, por eso el tema de economía circular, no esperar al residuo. ¿Cómo hacemos desde los hogares, desde la manera individual, evitarlos? O sea, es que si bien lo que tú mencionas me parece súper poderoso, creo que el poder está también de manera individual, es decir, que estamos generando, que estamos desechando, porque no lo reutilizamos, porque este empaque más bien lo volvemos a utilizar en otro tipo de cosas. Entonces creo que es que nos falta es educarnos como individuos en un colectivo, porque trabajamos muy bien individuales, pero en colectivo no. Entonces, yo lo voto, pero es que lo voto es que hay una comunidad, hay un colectivo que está siendo impactado. Entonces yo pienso que tenemos que impactar y irradiar más al ser humano para que sea mucho más consciente y yo ya conozco familias que tienen huertas, que tienen compostaje, que tienen, o sea, minimizar ese tipo de residuos desde los hogares, desde las empresas, creo que es una muy buena oportunidad. Claro que sí, lo que dice aquí nuestra directora de Fenalco Solidario es cierto. Desde casa tampoco trabajamos en equipo, porque no sabemos que ni siquiera que la botella plástica se puede reciclar, pero si está lavada, hay que lavarla, sí, limpiarla, dejarla en el reciclaje, claro que sí, pero imagínense, pues las personas que recogen los residuos, las personas que trabajan con los camiones no pueden llegar a separar. Es complejo para ellos y entonces ahí empieza la responsabilidad de la casa. Así es. Si los ayudamos, se puede clasificar mejor los residuos y las cosas reciclables no llegan a un relleno sanitario, sino que llegan a un lugar donde se pueden reutilizar. Entonces todo es una cadena. Hablemos también del tema de moda. La moda circular está de moda. La gente habla mucho de este tema, pero ¿por qué ha cogido tanta fuerza? Porque el tema textil también es un gran contaminante. Hay que ser conscientes de que cada prenda que tenemos o que usamos pasa por un proceso de industrialización y para descomponerse es complicado. Entonces, ¿qué está pasando con la moda en ese sector justamente? Yo creo que, de hecho, el congreso que hicimos hace un año, tratamos el tema de moda circular. A mí personalmente me encanta, me apasiona, además porque tiene muchos mitos. Entonces, la moda tiene muchos mitos alrededor de yo me voy a poner una prenda, uno no sabe si se murió alguien ahí, si se separó, si se casó, es decir, una cantidad de cosas. Y esto va muy asociado al tema de economía circular y nuevos hábitos, es decir, en la medida que seamos más conscientes y circular, es decir, yo puedo comprar, pero si ya no lo uso, entonces hago una cadena para circular las ropas, no tenerlas o no botarlas, o en fin, una cantidad de cosas. Entonces es una gran tendencia, es una tendencia mundial. Yo creo que el tema de moda circular va a coger mucha fuerza en Colombia, se transa muy fuerte en la moda circular, es decir, en diferentes plataformas que he tenido la posibilidad de conocer, veo las transacciones y son transacciones muy altas. Estamos hablando de moda circular desde lo básico hasta lo luxury, estamos hablando de transacciones de
cosas de unas cuantías altísimas. Entonces es una, digamos que una tendencia, ya está, no vamos a pelear con la tendencia, es imposible, Sí. ya está, la usan. Yo soy, por ejemplo, enamorada de la moda circular, me encanta la moda circular, además porque encuentra uno cosas que posiblemente no tuvo oportunidad de conseguir en un momento dado, ser más conscientes, y creo que eso es parte de esos nuevos hábitos de los consumidores. Es decir, hace un tiempo yo no me imaginaba metida en el tema de moda circular, y ahora digo, ya me encanta la moda circular. Entonces es la combinación donde tú te sientes cómodo, donde eres más responsable con las cosas, tu nivel de conciencia, y yo digo, y lo que te digo, los niños vienen con ese chip súper marcado, y creo que son las oportunidades. Por eso, no voy a decir la marca, pero una de las marcas más poderosas del mundo de moda rápida lanza su plataforma de moda circular. Entonces uno dice, miren, o sea, algo está pasando. Sí. Porque si esta marca, que es tan poderosa, que ha sido tan criticada por lo mismo, por el tema de, pues del consumo, la moda muy rápida, en fin, ya saca su plataforma y le dice al mundo, ojo que yo ya vengo con moda circular. Esos son mensajes importantes que hay que saber interpretar para que esas tendencias no lleguen y nos cojan como, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Yo recuerdo hace muchos años, mi mamá, pues creo que la mamá de todos, llegó una marca muy grande a Colombia, y recuerdo, ¿no?, que decía, acá no damos bolsas. Y recuerdo a mi mamá, ay, es que va a salir uno del supermercado con los huevos. Sí. Estamos hablando hace por ahí 20, Sí. 25 Ahora años. hay que Va a salir comprar con la los bolsa. huevos. Hay que todo comprar el la mundo. bolsa. Y ahora uno sale con los huevos, con el papel higiénico, con lo que sea. Entonces mira cómo va cambiando el pensamiento. Si hiciéramos esa proyección a 10 o 20 años, imagínate, yo creo que estaremos en otro nivel. Claro, no, además que lo que dice acá Sandra es cierto, hay empresas y de moda que las conocemos porque pues tienen prendas divinas y consumimos mucho esas prendas, pero también dicen traiga la prenda que ya no usa, ¿sí? Y tiene un descuento importante para comprar una nueva. O no, Es un aporte. organizaciones como que están transformando el PET en hilos para prendas. Entonces Wow. uno dice, wow, o sea, esto es otro nivel, porque ya lo que están haciendo esto es economía circular. Realmente eso es un modelo muy bonito, que de hecho en Medellín está la transformadora, y es como cogen el PET, le hacen un proceso, lo trituran, y salen unos hilos para hacer los tejidos. A mí eso me parece, y o sea, está por desarrollar todo para inversionistas, para emprendedores que se decidan meter en este tema. Yo creo que es saber ver esas oportunidades. Y ese tema de la moda circular está en todas partes. Fíjese que el año pasado recuerdo tanto que hasta en plataformas o los grandes diseñadores para Miss Universo, había una chica justamente de Vietnam, sus papás recicladores toda la vida. Y el vestido que ella usó en la final de Miss Universo era hecho con estas laticas, con estos cositos de las latas, todo el vestido. Y era hermoso el vestido. Y hecho justamente con reciclaje. Entonces se pueden hacer grandes cosas en grandes escenarios, como los Oscar, Miss Universo, y los diseñadores están apostando a temas de usar cosas de reciclaje para hacer grandes diseños. Y evitar esos residuos. Y evitar mira los residuos, que es lo al final importante. nuevamente es eso. Si como comunidad y como sociedad trabajamos en ese colectivo, pues vamos a evitar eso. Claro que sí. No, excelente lo que está pasando con la moda circular y que sigamos circulando. Estamos con Sandra Sierra, quien es la directora ejecutiva de Fenalco Solidario, y estamos hablando de sostenibilidad ambiental en las empresas. Hay mucho más de qué hablar al regreso aquí en Salud para Todos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo, acompañados hoy de Sandra Sierra, directora ejecutiva de Fenalco Solidario. Sandra nos está haciendo pues aquí un recorrido por todas las empresas que en nuestro país están apostándole también al tema de sostenibilidad. Estamos viendo cómo está el panorama de Colombia frente a otras partes del mundo, y también viendo de qué manera la moda circular y todo lo que estamos haciendo de manera responsable se ve reflejado también en la optimización de recursos de nuestro medio ambiente, cuidar el agua y mucho más. Hablemos un poquito, Sandra, también del tema plástico. Yo veo que se ha hecho una reducción también en la utilización de plástico en muchas cosas y hasta el recurso papel.
imprimir o todas estas grandes hojas que usábamos, ya utilizábamos temas digitales, la firma electrónica. ¿Cómo crees que las empresas han ido adoptando esas prácticas de responsabilidad al interior de las organizaciones y cómo crees que se podría hacer de manera más eficiente? De pronto una empresa que no lo haya hecho a profundidad, comenzar a hacerlo como de manera más responsable y organizada. ¿O cómo lo puede lograr? Lo primero es que siempre, lo primero que le invito a las organizaciones que están interesadas en identificar esos impactos ambientales, midan su huella de carbono. La huella de carbono le permite como a la organización la ruta, si deben bajar el combustible, si deben bajar la energía, el tema del papel. Entonces es un indicador súper poderoso que pueden hacer las pequeñas, medianas y grandes. Segundo, la generación de cultura. Creo que cuando la organización genera cultura en sus colaboradores en estos temas ambientales, pues va a existir mucho más eco dentro de las acciones que realice la organización. Es decir, hoy a mí me llama la atención que todavía hay dificultades en entender el reciclaje o no lo hacemos bien. ¿Y cuánto llevamos como país hablando? Porque tenemos que tener un nivel de conciencia mayor, entender que cuando yo lo hago bien, eso impacta, y cuando no lo hago bien, ¿qué sucede? Entonces, el tema del papel, el tema del agua, el tema de motivar a los colaboradores a otro tipo de transportes mucho más amigables, todo ese tipo de acciones, sacar indicadores, porque es lo otro. Las organizaciones pueden ejercer las prácticas, pueden hacerlas, pero no las miden. Entonces, si no las miden, ¿cómo saben si están haciendo bien, si bajaron, si subieron y cómo comunicar esas prácticas a los grupos de interés? Entonces, creo que hay que tener la integralidad para que la organización no se quede sola haciendo y al final pues no genera realmente los impactos esperados. Claro, eso es importantísimo tener en cuenta que debe haber pues incluso un departamento o un área de la empresa que se dedique a eso, sí, a poder encontrar los mejores, para aprovechar mejor los recursos y encontrar el punto exacto de equilibrio, porque Así como lo es. vimos desde el principio, sostenibilidad es sinónimo de equilibrio. Sandra, hablemos también de algunos ejemplos que nos puedas dar de empresas, pueden ser colombianas por supuesto, que estén haciendo grandes cosas, grandes cambios y que quizás esas herramientas que están usando para la sostenibilidad pueden ser ejemplo para otras. A mí personalmente me gustan mucho las organizaciones que entre sus prácticas de sostenibilidad buscan integrar lo ambiental con lo social. Creo que bonito, eso sí. no solamente quedarse en lo social, en lo ambiental o quedarse en lo social, cuando hay esa integración. Eso me parece genial. Y cuando buscan romper la dependencia de las comunidades con la empresa. A veces, como venimos de procesos de filantropía, de dependencia, una cantidad de cosas, hay una organización del sector de vías en el país que tiene una práctica que a mí me parece muy, muy interesante, y es que ellos fueron más allá con un público de interés que era colaboradores, y ellos se daban cuenta, ellos pagaban su salario, pagaban súper bien, ellos hacen las vías, ¿cierto? Y por cultura, pues digamos que a nivel cultural en los pueblos donde pasaban, pues evidentemente pagaban el salario y los colaboradores se tomaban completamente el dinero en licor. Entonces al día siguiente llegaban las esposas todas angustiadas y decían, pero ¿usted por qué no le ha pagado a mi esposo? Y eso se armaba un conflicto enorme. Sí, claro. ¿Qué decisión toma la empresa? Y la empresa dice, bueno, yo tengo que mantener a este equipo, a estos colaboradores motivados, pero voy a hacer algo diferente, y es que voy a enseñarle a las mujeres unidades productivas para que puedan tener nuevas fuentes de ingreso. Entonces les enseñan a esas mujeres a hacer otras cosas diferentes a las que están acostumbradas, pero no se quedan ahí. No solamente les enseñan, sino que les dicen, hágame toda la producción de fin de año de los regalos corporativos, yo se los compro. O sea, garantiza la empresa, en vez de salirle a comprar regalos de fin de año a otra organización, se lo compra a sus mismos, a las familias de sus colaboradores. Y no se queda solo ahí, va con otro grupo de interés y va y toca la puerta a todas las empresas del sector de vías y le dice, yo le vendo los regalos corporativos, las esposas de mis empleados se los venden.
Entonces, cuando hay una Integra, integración, sí. eso tiene un poder enorme y ahí el mensaje es enséñale al otro a hacer cosas, enséñale al otro a ser productivo, enséñale al otro a ser sostenible también él como individuo, y creo que eso es un ejemplo bien interesante porque adicional a eso esto lo atan con el medio ambiente. Entonces, cómo lo trabajamos en sinergia creo que tiene mucho poder. Claro que sí, eso me recuerda a otro caso del sector de la construcción en la costa de nuestro país, que pues ellos construyen obviamente pues edificios y puentes y un montón de cosas, tanto para el sector público, el tema privado, pero ellos también dentro de su tema de responsabilidad social ambiental, mezcladas las dos cositas, todos los residuos de plástico que encuentran hacen puentes de plástico. Espectacular. Entonces todos los puentes que ellos construyen en ese evento también los hacen en plástico para las comunidades pequeñas, para cruzar los ríos pequeños, o la gente de la parte rural que a veces no tiene acceso, los hacen más asequibles con ese tema. Entonces, Eso es me parece que bonito. espectacular y además es escalable y es Sí. innovador. Entonces, pero tenemos que contar todo eso porque ahí es donde las empresas hacen una cantidad de cosas y no las cuentan. Entonces, si la empresa sale y cuenta, otro va a encontrar en esa práctica una idea, podrá aportar o podrá replicarla en otro lugar del país. Entonces, creo que es que nos falta es confianza como organizaciones de salir a contar lo que hacemos, de Claro. medir, de cuantificar, de cualificar, de hablar con los grupos de interés, y creo que esa es la oportunidad que tenemos. Y a mí me sorprende que la creatividad está cada día más grande, sobre todo en estos equipos que integran esos temas de sostenibilidad que van muy ligados al tema marketing también, por supuesto, pero tienen unas ideas grandiosas para generar aporte social y seguir haciendo lo que hacen, pero también dejar su huella allí en ese tema. Claro, ¿no? yo veo en este momento el tema de codiseño, Sí. productos, Y y uno dice, guau, wow, sí. ¿qué es eso? O sea, cada vez le llega a uno, no sé, los cubiertos Qué bello, de sí. pepa de aguacate, y uno dice, ¿qué es todo eso? O sea, hay un componente espectacular, y ahí es donde está la oportunidad, como lo mencionaba, para los inversionistas, para las organizaciones. Mi organización, ¿qué desecho tiene? ¿Qué hace? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Quién ya investigó sobre eso? Y ahí yo creo que es donde hay infinidad de oportunidades económicas para las empresas. No, además al tema cosmético. También, No, nos podíamos quedar aquí impresionante. Yo hace increíble. poquito Desde el empaque hasta cómo está hecho el producto de temas naturales. Es no solo el increíble. empaque, hace poquito visité una empresa en el oriente antioqueño, no, o sea, descreste, impresionante ver todos esos productos amigables con el medio ambiente, naturales, porque lo que yo me decía al inicio, estamos volviendo a lo esencial, entonces Sí. ya nos cuidamos más en la alimentación, ya queremos todo lo saludable, entonces es como un círculo. Ya estamos volviendo a regresar, a volver a concentrarnos en lo esencial, y creo que eso es parte de lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué recomendaciones también le darías a las empresas de hoy, las empresas que quizás están apuntándole a esto, que para que sean mucho más efectivas en temas ambientales? Lo primero que le recomiendo a las organizaciones es que el líder de la organización se empodere de estos temas. O sea, esto no es para los ingenieros ambientales. Sí, o para un área. Para un todo área, no, el es mundo. él es el líder, es la organización, esto hay que aprenderlo, es para todo. Lo segundo es formarse en estos temas. Hay muchos espacios, la corporación, por ejemplo, tiene muchos espacios de formación donde puedes aprender de temas de economía circular, bioeconomía. ¿Para qué? Para poder instalar ese conocimiento en los equipos de trabajo. Tercero, medir todo lo que hagas. Lo que no se mide, pues no hay forma de garantizar que estamos avanzando. Comunicar. Esa es una gran oportunidad que tenemos, es decir, comunicar lo bueno, pero también no tan bueno, porque esta es parte del ejercicio de la transparencia. Y eso, digamos que cuando uno tiene esa sinergia, va haciendo que la organización vaya avanzando en esto. Y por último, que todo lo que haga en sostenibilidad tenga que ver con el core del negocio. Entonces, preguntarnos si yo voy a trabajar el PET, esto que tiene que ver con mi negocio, si voy a trabajar con esta comunidad, esto que tiene que ver con mi negocio. O sea, articularlo para que no sean acciones pues desarticuladas que no tienen que ver con el core del negocio. Y ahí creo que hay grandes oportunidades. Y a los emprendedores que desde su plan de negocio vinculen todo el proceso de sostenibilidad. Claro, por lo menos algo que me llama la atención también son estas empresas que hacen intervención sobre naturaleza, ¿no? Que ven por cortar árboles, pero que también se comprometan social y responsablemente a sembrar nuevos árboles, ojalá en otras áreas, para tratar de recuperar ese daño ambiental, porque eso es un daño grandísimo, Sí, un solo árbol.
Exactamente. Al final, Sí. pues lo que se busca es esa mitigación o esa Sí, compensación de lo que realicemos en cualquier sector y como individuos también. Tú puedes, de hecho, medir tu huella de carbono individual, tú puedes saber cuál es tu contribución. A veces decimos las empresas, pero al final las empresas son individuos, entonces tenemos que llegar al individuo para que cambie ese chip. Qué bueno, estamos con Sandra Sierra, quien es directora ejecutiva de Fenalco Solidario, hablando del tema de responsabilidad social empresarial aquí en Salud para Todos. Ya regresamos. Ya se nos fue otro bloque. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y estamos hablando de sostenibilidad ambiental empresarial, cómo las empresas adoptan estas prácticas responsables para tener, por supuesto, recursos mucho más efectivos y también pues amigables con nuestro medio ambiente. Estamos con Sandra Sierra, directora ejecutiva de Fenalco Solidario. Sandra, hablemos un poco de esas actividades, esa agenda que maneja Fenalco Solidario. Sí, bueno, nuestra corporación es una entidad pues que, como bien lo pueden ver en nuestra página web, trabaja por motivar, incentivar, generar esa cultura en temas de sostenibilidad. Tenemos una gran puesta en marcha y es acompañar a todas las organizaciones y poder que no hayan excusas para que las empresas no hagan temas de sostenibilidad. Tenemos una agenda de formación bien interesante donde generamos espacios de conversación en temas puntuales, tendencias, casos de éxito, la pueden ver en nuestra página web fenalcosolidario.com y ahí podrán conocer todo lo que hacemos, porque nuestro propósito superior es incentivar, motivar, inspirar a los empresarios de Colombia a trabajar la sostenibilidad. Qué bueno, qué interesante esa labor que hacen y qué bonito que se esté encaminando también una organización para guiar a los empresarios en ese proceso. Hablemos también de este 13º Megacongreso Nacional de Sostenibilidad que se llama Volver a lo Esencial, como ya lo había dicho aquí Sandra, es uno de los más importantes en temas de sostenibilidad en nuestro país y no es el más importante. ¿Qué involucra este congreso? Ok, nuestro congreso es un evento de país que busca año tras año generar estos espacios para hablar de sostenibilidad. Este año vienen temas muy interesantes, una agenda súper completa. Hay 3 momentos en este evento. El primero es una agenda académica que trataremos temas como bioeconomía, biocombustibles, economía circular, tendremos casos de éxito. En la noche de 5 a 7 tendremos una ceremonia donde reconoceremos a 4 grandes del país, 4 inspiradores, organizaciones, y hay una influencer muy joven que será reconocida de manera muy especial por su labor tan valiosa que hace con los recicladores, y entregamos la distinción Quiero saber quién es. La distinción Fenalco Solidario Colombia en la categoría social, ambiental, innovación, medio de comunicación, documental y crónica. Y al segundo día, el 16 de noviembre, vamos a tener unas visitas empresariales, vamos a pasar de lo técnico, académico a la práctica, entonces vamos a ir con un grupo de empresarios a visitar organizaciones ejemplares en temas de sostenibilidad. Tenemos una agenda muy especial donde van a ir a ver los procesos, como el que te mencionaba ahorita, el PET, para ir a conocer en vivo y en directo todo eso que hablamos desde la academia. Entonces son 2 días con una jornada espectacular. Qué bueno, ¿no? Interesantísimo. Además que en esos congresos no solamente se resalta al que lo está haciendo bien, se premia también a las personas que están pues dando ejemplo, sino que también se puede hacer una agenda en la que se enseñe a las organizaciones a aprovechar los recursos, a hacer mucho más óptimos sus procesos y aportarle al medio ambiente. ¿Cuál es ese mensaje final que nos deja Fenalco Solidario en esta oportunidad, en esta charla que hemos tenido tan amena para todos nuestros empresarios colombianos? Bueno, que definitivamente acojan la sostenibilidad como el pilar fundamental para el negocio, que lo vean como la clave para poder llegar a un futuro súper sostenible. Segundo, que se eduquen cada vez más en estas tendencias e iniciativas, que sean muy creativos, muy innovadores, que hagan alianzas, que colaboren, de hecho, en su mismo sector y que le apuesten al 100% a este tema, que se enamoren de la sostenibilidad, porque creo que será la gran apuesta en los próximos años. Bueno, si alguien quiere tener información más detallada sobre el Congreso, sobre todo lo que desarrolla Fenalco Solidario, ¿cómo es la página? Recordemos para que ingresen y vean allí toda la información. Claro, pueden seguirnos en nuestras redes sociales,
que estamos en todas, y nuestra página es fenalcosolidario.com, ahí podrán ver nuestra agenda, podrán ver todos los servicios que ofrecemos y que estamos listos para acompañarlos. Qué bueno, claro que sí, ahí la estamos viendo en pantalla. Igual a todos ustedes, pues pedirles que si están interesados en ampliar mucho más esos procesos, informarse mucho más, si tiene una empresa y quiere informarse mucho más sobre temas de responsabilidad social empresarial, lo puede hacer de la mano de Fenalco Solidario. Sandra Sierra, directora ejecutiva de Fenalco Solidario, gracias por haber estado aquí con nosotros. No, feliz y mil gracias por la invitación. Bueno, no, aquí la esperamos nuevamente. Esta es su casa y la casa de todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Síganos en todas las redes sociales. Esto es Salud para Todos. Hasta la próxima.